Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Espero todos estén muy bien. Sean bienvenidos al canal de filosofía, El Seguir de Casiopea. Bueno, en esta ocasión, chicos, es un día muy especial para mí porque el día de hoy es mi aniversario. Hoy cumplo mis 30 otoños. Y bueno, la verdad es que ya tenía pensado hacer un video para este día. Pensaba por un lado hacer un vlog platicando un poquito cómo es mi vida, pero mi vida es muy aburrida. O también platicarles algunos libros que yo considero que hay que leer antes de los 30. No únicamente de filosofía, sino en general. Bueno, la verdad, spoiler, el vlog salió más o menos mal porque me falló el micrófono en la calle. Pero igual les voy a dejar algunos videos, algunos cortos donde platico libros. Sí, escúchanlos con audífonos para que los escuchen claros y distintos porque nos escuchan bien. Bueno, antes de empezar, quiero agradecerles a todos los que nos han apoyado durante este tiempo. El canal ya va creciendo, ya somos más de 1000 suscriptores. También quiero decirles que estos libros pues para nada es un top. No estoy diciendo que uno sea mejor que el otro, sino simplemente pues, son sugerencias basados un poco también en mi gusto personal y que yo se las traigo para usted. Bueno, el primer libro con el que quiero empezar en todos estos tops de libros que hay que leer antes de los 30 siempre ponen a Albert Camus. Y de Albert Camus siempre ponen El mito de Sísifo o El extranjero. Vamos a platicar un poco del mito de Sísifo. El mito de Sísifo nos platica, como su nombre lo dice, sobre esta historia del personaje Sísifo, que es un héroe que está condenado a cargar una roca por una colina y que cada vez que llega a la cima de la colina, la roca va a caer al suelo. Representa el absurdo de la existencia y se relaciona con el tema del suicidio. Según Albert Camus, solamente hay una pregunta verdaderamente seria, la cual es el suicidio. La conclusión de Camus es que debemos aferrarnos a la vida y debemos aferrarnos a esta vida sin sentido y absurda, a pesar de que siempre esté ahí tocando la puerta el deseo de morir. Bueno, yo no les recomiendo a Camus, pero si lo quieren leer es un buen libro. Yo les recomiendo por oposición a otro autor, que es a Séneca, Las Consolaciones. De Lucio Séneca, este autor romano nacido en la actual España, ya le hemos dedicado un video, vayan a verlo, habla principalmente en sus textos de consolaciones sobre pasiones tristes, abordando temas como la muerte, como el dolor, como la vejez y también el tema del suicidio. Séneca, como buen estoico que es, no considera que esta vida carezca de sentido ni que sea absurda. Al contrario, la vida tiene un orden el cual racionalmente podemos entender y de alguna forma sus textos, sus cartas, sus diálogos y sus consolaciones nos sirven como eso, como un consuelo para poder entender el dolor y la cuestión trágica del mundo. Les recomiendo cualquiera de sus textos, todos son buenos, son textos sencillos y que pueden leer sin saber de filosofía. Incluso entre los estoicos, quizás Séneca no sea tan profundo como Cicerón, pero sí es bastante más ameno de leer. Bueno chicos, estamos aquí en el centro, vine a una junta en la universidad y le aprovecho para platicarles el segundo libro que se los recomiendo, que es Walden o La vida en los bosques, del filósofo norteamericano Henry David Thoreau. Bueno, Walden o La vida en los bosques nos platica este filósofo Thoreau su aventura de haberse ido a vivir a los bosques, este viaje que él desea hacer cuando tenía 20 años para aprender de la vida, un poquito el significado de por qué estamos aquí y esas cosas, y nos platica un poco desde cómo es hacer tu casa, lo que implica vivir alejado de la sociedad y las cosas que él aprende. Este es un libro muy bonito porque nos plantea algo que nos llama mucho la atención, que es independizarnos. Sí, chicos, váyanse a vivir solos, salten del nido. Y también es un autor muy importante porque en él se inspiraron personajes, por ejemplo, como Gandhi para la revolución india, en su principio de la no violencia. Bueno, vine a tomarme un café y a trabajar un rato en las clases y en unos videos. Y aprovecho para aquí, para contarles otros dos libros. Bueno, entrando un poquito en novelas, les recomiendo Frankenstein de Mary Shelley. La historia de Frankenstein creo que todos la conocemos. Se trata de la creación de este monstruo por el filósofo natural Victor Frankenstein y cómo va viajando hacia el Polo Norte huyendo del monstruo. Bueno, más allá de la historia en sí misma, creo que tiene muchas cosas colaterales muy interesantes. Por ejemplo, la historia de Frankenstein nos presenta un poquito los ideales del romanticismo, de la sociedad victoriana, el miedo a la tecnología, el miedo a la ciencia, este deseo de volver a la superstición, el respeto a la naturaleza. Pero también el monstruo de Frankenstein tiene varias preguntas que son bastante humanas y compartidas por todos. Preguntas como ¿quién soy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Quién me trajo al mundo? Y yo creo que si todavía no tienes 30 años, es el momento perfecto para hacerte estas preguntas, y qué mejor que con una novela de terror romántico. Este es mi canal favorito, Y bueno, ya que estamos hablando de novelas, les recomiendo la trilogía
del Señor de los Anillos de Tolkien. Bueno, yo creo que todos hemos escuchado hablar de Tolkien, hemos visto las películas de Peter Jackson que son muy buenas y quizás hayan leído los libros. Bueno, no necesito decir de qué tratan las historias, pero El Señor de los Anillos nos presenta en muchos aspectos el proceso de maduración de varios personajes y además de que son novelas muy bonitas, creo que todos debemos leerlos y debemos leerlos precisamente antes de los 30 años. Yo creo que en algún momento de nuestras vidas todos somos como los personajes de las obras. Podemos ser como Frodo, cargando una responsabilidad que nosotros elegimos, solamente nosotros podemos solucionar. Podemos ser como Sam, una señal de apoyo para un amigo que nos necesita. Podemos ser como Gandalf, una figura de sabiduría que va a guiar a otras personas. O podemos ser como Aragorn, alguien que crece, asume la responsabilidad que siempre le correspondió. Ya cada quien dirá cómo es su vida, cómo es su experiencia de crecer. Esto curioso, el Papa Bergoglio Francesco, el Papa Francisco, en una de sus encíclicas antes de ser Papa, dijo que el viaje cristiano era muy parecido a Frodo en su viaje por destruir el anillo en Mordor. Y ya para cerrar este clip de novelas y ponerme a trabajar, les recomiendo un empate sobre dos novelas que son La historia interminable y Momo, ambas del autor Michael Ende. Bueno, ambas historias son muy interesantes y son muy diferentes. La historia interminable nos platica un mundo que se llama Fantasia, que está siendo destruido, al mismo tiempo que un niño que se llama Bastian empieza a descubrir lo que está sucediendo. En el caso de Momo, nos platica las aventuras de una niña que se llama Momo, que descubre a unas personas que se están comiendo el tiempo. Si se fijan, en ambos casos son historias muy fantasiosas y es que son novelas un poco más cercanas como para niños, como para gente pequeña. Sin embargo, sí les confieso que tienen mucha más filosofía que muchas de mis clases y que muchos de mis videos tienen que leerlas cuando son jóvenes. Ahora, estas historias son historias que se pueden retomar y que pueden leerlas incluso a los 40, a los 50 y seguramente van a encontrar cosas nuevas porque Ende es un genio y porque el mensaje que tienen ambas historias son bastante metafísicas. Dato curioso, en el libro de Momo sale un personaje que se llama Casiopea, el cual en su espalda te dice lo que va a pasar y en una ocasión dice sigue, porque lo que corresponde al tiempo siempre es seguir, y ahí el nombre de El seguir de Casiopea. Pero bueno, ya voy caminando de regreso a mi casa y les quería platicar ahorita de otros dos libros. Sobre estos, bueno, es otra vez un empate y son las obras del filósofo danés Søren Kierkegaard. Bueno, este filósofo tiene muchos ensayos muy interesantes, pero yo les recomiendo particularmente dos, que son O lo uno o lo otro y Temor y Temor. En estos ensayos, Kierkegaard analiza principalmente el problema de lo místico, de la ética y de cómo buscamos de alguna forma la espiritualidad. Si les gusta un poco estos temas de religión, tema de la fe, sin necesidad de ser cristianos o de cualquier religión, totalmente recomendado leer a Søren Kierkegaard. Otro dato curioso, este autor firmaba sus obras con seudónimo, es decir, nunca lo hacía con su nombre verdadero, y en estos libros aparece como Johannes de Sorrento y Víctor Eremita, respectivamente. Y bueno, continuando con estos libros, también quería recomendarles del filósofo alemán Nietzsche, Friedrich Wilhelm Nietzsche, dos obras también. Bueno, Nietzsche es un autor muy popular entre la gente que le interesa la filosofía, digamos, no académicamente. Si te interesa la filosofía un poquito ya más profesionalmente, sí debes decir que no es un tema crucial o muy importante. Ya las razones serán diversas, pero es innegable que las críticas de este autor no sean interesantes o que no valga la pena mencionarlas. Y yo de este autor recomiendo dos obras. Una es su primer libro, El nacimiento de la tragedia en el espíritu de la música. Es un libro que pues pueden leer, donde analiza las categorías de lo dionisiaco y lo apolíneo, particularmente en la ópera de Richard Wagner, un amigo personal de Nietzsche. Y también les recomiendo su obra más importante, según el propio autor, que es Zaratustra. Bueno, Zaratustra nos platica los aforismos de Zaratustra en las montañas, sus reflexiones y cómo se aplican esto para buscar el superhombre, esta persona que está por encima de los valores. Dos obras totalmente recomendadas. Hola chicos, otra vez yo. Ahora ya estoy en mi casa, estoy a punto de empezar el podcast, espero que lo hayan visto 8 capítulos que fueron de esta primera temporada. Y si no, pues ya ven ¿cómo se llama? La repetición o lo pueden ver ya diferido. Y bueno, aprovechando estos minutos que tengo en lo que me conecto, les quiero platicar el siguiente libro. Es una novela gráfica y es Persepolis de Maham Yousafzai. Bueno, ¿de qué trata Persepolis?
Persepolis es la historia autobiográfica de una niña iraní que vive en medio de las guerras iraníes por la revolución y por la independencia y que se tiene que ir a vivir a Viena. Persepolis es considerada como un comic of age. Comic of age es este género de la literatura en el cual nos va platicando el crecimiento de un personaje desde su juventud hasta su madurez, como Harry Potter. Persepolis tiene toda esta esencia de una niña que se hace adulta, pero también toca puntos muy interesantes como lo que significa un choque cultural, el racismo, cómo ven a un país de Medio Oriente, un país europeo, que en este caso es Viena, y también cómo es vivir en el llamado primer mundo cuando vienes de un país en vías de emergencia, ¿no? De hecho, tengo una amiga guatemalteca que una vez me comentó que ella vive ahorita en Alemania, que es algo muy parecido. Bueno, esta es una historia muy bonita, tiene una película, si quieren también ver la película, pero yo les recomiendo que lean el cómic porque es mucho mejor. Tiene toda esta esencia de lo que significa crecer, madurar, reencontrarte con tu familia, con tu lugar de origen. Y para los que ya no vivimos en la ciudad en la que nacimos, pues sí es un tanto como nostálgico. Los dos últimos libros de los cuales les quiero platicar, el primero de ellos es un ensayo de antropología llamado El héroe de las mil caras de Joseph Campbell. Ya he hablado un poco de él en otros videos y la verdad pienso hacer varios videos hablando en extenso de todas las tesis de Joseph Campbell. Lo que quiero destacar es que El héroe de las mil caras es un estudio realizado por Joseph Campbell en el cual contrasta varios mitos de todo el mundo y descubre que estos mantienen una historia más o menos parecida a la cual él llamó el viaje heroico, el monomito. Este viaje heroico se puede relacionar con la psicología, particularmente con Gustav Jung, sobre todo con el tema de los arquetipos y cómo psicológicamente tenemos ciertas formas que permean la manera como nos realizamos como sujetos. El viaje del héroe, este viaje en el cual un niño se hace adulto, una niña se hace adulta, no es otra cosa que la forma psicológica como nosotros crecemos y maduramos. En ese sentido, el viaje del héroe nos explica un poco nuestra psique, nuestros deseos y cómo entendemos la vida, cómo entendemos nuestra propia realización. Es una obra que tienen que leer sí o sí antes de los 30 años. Y hablando ya un poco de nuestra propia realización, chicos, sigan su viaje, sigan sus deseos, sigan aquello que los mueve y a pesar de que ya pasen de 30 años, no abandonen sus sueños, no se desanimen. La vida a veces es difícil, pero creo que siempre podemos encontrar la manera. Bueno, y el último libro del cual quiero hablar, este es el único libro que no recomiendo leer si ya pasaron de 30 años, y este es El guardián entre el centeno. El guardián entre el centeno es una novela que nos platica la historia de un muchacho que lo corrieron de la preparatoria. Yo la verdad no quiero hacerles ningún spoiler de esta historia porque creo que entre más jóvenes sean, más la pueden disfrutar. El guardián entre el centeno nos plantea un poco cómo es ver la vida desde una posición en la cual fervientemente no sabes qué hacer con ella. La historia está narrada en primera persona, cosa que es muy hermosa porque no sé ustedes, pero yo paso mucho tiempo hablando solo, paso mucho tiempo caminando a solas y la verdad es que te identificas mucho con un muchacho que simplemente camina hablando solo sin saber qué hacer de su vida, aprendes un poco de sus relaciones amorosas, de sus amistades y de su familia. Y el mensaje de la historia es un mensaje muy hermoso, el cual es crecer, dejar ir la juventud. Así que es una obra perfecta si sientes que ya estás creciendo y que es hora de decirle adiós a muchas cosas. Bueno chicos, eso ha sido todo por esta ocasión. Espero hayan disfrutado este video, yo disfruté mucho haciéndolo. Déjame en los comentarios si quisieras más videos como este. Este es el penúltimo video del año, sin contar el podcast de la siguiente semana. Ha sido un año muy largo, muy difícil para mí, pero seguimos aquí y seguiremos aquí por mucho tiempo. Yo soy Guillermo, chicos, su amigo y profesor de filosofía, y nos vemos el otro año cuando este hecho se dé en el mundo. Adiós.